empezamos entonces con el tema del día. Vamos a estar hablando de salud y para ello tenemos invitados especiales, Leonardo. Así es, tenemos invitados especiales porque vamos a estar hablando de un tema que sin duda alguna para el futuro de Bolivia, para el futuro de la sociedad boliviana es muy importante. Para esto quiero dar la bienvenida a Cecilia Vargas. Ella es candidata a diputada suplente por la circunscripción número 7 de Comunidad Ciudadana. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, estoy candidateando para la diputación y también soy vocera del área de salud, así que estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Así es, también quiero dar la bienvenida a Franz Torres Gutiérrez, candidato por el FPV Frente para la Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franz? Muy buenas tardes, también de la misma manera, que todas y todos tengamos una bellísima tarde. Así es, Esther. Así es, creo que es importante que más allá del chisme político, más allá de los adjetivos que emergen en la contienda política, necesitamos los bolivianos conocer cuáles son las propuestas de los candidatos y esta vez vamos a hablar del tema de salud. Millones de personas en Bolivia no tienen acceso a un seguro de salud. En este sentido, Cecilia, ¿se ha considerado implementar un seguro universal de salud además del SUS? En realidad lo que se ha considerado es hacer una verdadera, un verdadero sistema de salud y no otro SUS. ¿Por qué? Porque el SUS no tiene un respaldo financiero ni de planificación. Entonces, sí, dentro de la propuesta que tiene Comunidad Ciudadana está la búsqueda de la universalización de la salud. Esto es algo que están buscando en el mundo y nosotros nos sumamos a esa búsqueda. Festejamos que sea universal, porque es un derecho, pero sí nosotros lo vamos a hacer con la responsabilidad de planificación y la responsabilidad financiera. Muy bien, Franz, ¿cuál es la propuesta de su partido político en referencia al acceso universal a la salud? Lo primero que debemos mirar es al mundo y posteriormente debemos de revisar la Constitución, porque las propuestas tienen que estar conforme a la Constitución Política del Estado. Entonces nosotros habíamos revisado en su artículo 35 de la Constitución, donde garantiza el seguro de salud universal en todos sus niveles. Pero entonces, por otro lado, nosotros lamentamos que el gobierno de turno haya implementado cuando justamente llegue la elección. Él debería de implementar inmediatamente una vez modificada la Constitución Política del Estado, porque es un deber del gobierno que cumpla la Constitución Política del Estado. Entonces, desde ese punto de vista no se ha respetado. Pero para implementar el seguro de salud universal, lo que debemos de fijarnos es si tenemos especialistas, si tenemos equipamiento para poder mejorar la calidad de salud. No solamente es necesario implementar seguro universal de salud sin haberse fijado cómo está la atención. Prácticamente para nosotros hemos visto como partido político Frente para la Victoria una vergüenza. Hay mucha burocracia, la gente, los enfermos están, discúlpenme el término, están tirados en los pasillos, enfermos de gravedad. Entonces, aquí lo que hay que mejorar es la calidad de salud y mejorar el seguro universal, porque es un deber de que el gobierno, cualquiera sea el presidente, implemente el seguro de salud universal, porque, señores ciudadanos, les estoy diciendo a ustedes que la salud es lo primero, y en base a la salud podemos tener una mejor vida, pero la salud gratuita es lo más relevante y fundamental para que todos vivamos mejor. Así es, tenemos que aclarar en primer lugar que estamos esperando todavía la llegada de Bárbara Calderón, que ella es candidata a diputada plurinacional por el MAS y IPSP, así que sería importante que Bárbara llegue también para defender la posición oficial del gobierno de turno y lo que se viene para después del 20 de octubre. Así es, y es importante también hablar de prioridades en salud pública. Cada día 14 personas son diagnosticadas con cáncer en Bolivia y 7 de cada 10 personas son mujeres. En este sentido, y muchas de ellas no tienen seguro médico para tratar el cáncer, ¿cuáles son las medidas que propone Comunidad Ciudadana, Cecilia, para afrontar este problema?
Bueno, justamente tenemos dentro de nuestras propuestas un programa para tratamiento gratuito contra el cáncer. Es un programa que va a cubrir todo el tratamiento del cáncer. Sabemos que el SUS no cubre cáncer y la ley que sacaron de cáncer tampoco tiene el respaldo técnico de la parte médica ni el respaldo financiero y recién se va a reglamentar. Sin embargo, nosotros tenemos este programa que lo estamos proponiendo para Bolivia con un respaldo de un fondo específico de enfermedades amenazantes para la vida. Y ahí te explico a qué nos referimos con enfermedades amenazantes para la vida. Nos referimos a enfermedades catastróficas. ¿Cuáles son las enfermedades catastróficas? Las que ocasionan mucho gasto en los pacientes y no pueden acceder, inclusive se prestan o tienen que vender su auto, tienen que prestarse de la familia. O sea, no solo es un drama de la salud, sino esto va a llevar a otros dramas, ¿no? Entonces, por eso se llama enfermedad catastrófica. Entonces nosotros a las enfermedades catastróficas le llamamos amenazantes para la vida y vamos a crear un fondo específico para estas enfermedades. La primera enfermedad que va a entrar en este programa va a ser el tratamiento gratuito contra el cáncer. Y quiero decirte que por cada paciente tiene que gastar entre $4,000 a $7,000 para hacer su tratamiento, porque cubre quimioterapia, radioterapia, tomografías, y hoy en día eso no es viable en los hospitales públicos del país. Entonces, por eso creemos que es muy importante y esta es una de nuestras propuestas para el sistema de salud. Muy bien, Franz, ¿cuáles son las propuestas del Frente para la Victoria en relación a la lucha contra el cáncer? Mira, hace rato hablábamos de seguro de salud universal, gratuita. Entonces nosotros no solamente vamos a implementar para el cáncer, sino que en todos los niveles, para todo tipo de enfermedades. No podemos decir que solamente para el cáncer, para esto, para otro. Actualmente, ¿cuánto de presupuesto tenemos para el tema de salud? Con el seguro universal tenemos más de $200 millones, que para nosotros es poco, porque Bolivia es uno de los últimos países que da prioridad a tema de salud. ¿Y cuáles son los países que dan más prioridad en tema de salud? Podríamos hablar de Hong Kong, Singapur, también está Italia, Taiwán, Estados Unidos. Por eso decía que tenemos que mirar al mundo, entonces una salud totalmente gratuita. Para que accedas a salud universal totalmente gratuita, solamente necesitas tu carnet de identidad y absolutamente gratuita la salud. Pero este es un tema estructural. ¿Por qué lo digo? Tenemos que socializar desde el colegio, desde las escuelas, desde las universidades, desde diferentes regiones del país, el cuidado de la salud para que la ciudadanía no se pueda enfermar. ¿Y quién se va a hacer cargo? Ministerio de Salud. Déjame añadir, y perdón que prosiga, pero quiero decirte que las enfermedades no solamente las tenemos que ver como tratamiento, sino desde el punto de vista de prevención. Y nosotros tenemos también una propuesta en relación a prevención y también en relación a prevención y medio ambiente. Esto va de la mano y esto me recuerda a lo que está pasando en la Chiquitanía, que es terrible. Se está quemando pero un área gigante. Y no solo estamos haciendo daño a Bolivia, sino estamos haciendo daño al mundo. En el tema de salud, ¿qué pasa con eso, no? Porque obviamente se está dañando flora, se está dañando fauna, va a haber menos oxígeno, pero además, por culpa de esa quema, sube el cáncer. Yo te quiero decir que del año 2000 a 2015 ha subido la prevalencia de cáncer en 43%. O sea, es algo grave. Y nadie se ha preguntado por qué está subiendo el cáncer en Bolivia. ¿Qué está pasando? Sin embargo, uno revisando, yo te comento, soy médico, tengo muchos colegas oncólogos y con ellos he conversado sobre este tema. Y lo que pasa es que, por ejemplo, la contaminación. Tenemos agua contaminada. Ahora, gracias a la quema de la Chiquitanía, también tenemos aire contaminado. Entonces va a subir el cáncer. O sea, en el mundo. Hay un estudio que se hizo en Brasil. Lastimosamente en Bolivia no se apoya la investigación y que hemos querido hacer. Yo también soy docente de la universidad y queremos hacer investigación, pero el tema presupuestario nos limita mucho. Sin embargo, en Brasil se hizo un estudio sobre las enfermedades y la relación con la quema de la Amazonía. Y se ha visto que por quemar la Amazonía, en el mundo sube 8% el cáncer de pulmón. Entonces es un círculo, porque si nosotros no cuidamos nuestro ambiente, el agua, el aire, nuestros alimentos, entonces las personas van a tener cáncer y eso nos ocasiona más gasto. Y si a eso sumamos otra vez el círculo de contaminación, entonces es una cosa de nunca acabar. Entonces la salud debe ser planificada
de forma responsable, con prevención y también con tratamiento, porque si vamos en el ritmo que vamos, podemos tratar el cáncer, pero va a seguir subiendo la incidencia y van a seguir subiendo los gastos. Ahora, la propuesta de comunidad ciudadana va para la salud de todos los bolivianos y bolivianas. Lo que pasa es que nosotros planteamos un fondo específico porque esta enfermedad demanda más dinero, ¿no? Sabemos que una sesión de quimioterapia vale entre 2.000 y 3.000 bolivianos y un paciente requiere de entre 7 a 10 sesiones. Entonces, no es lo mismo un enfermo con cáncer que un resfriado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta. Cerrando ya el tema de cáncer, a ver, Francis, cortito. Lo que yo me pregunto es que por qué nosotros, no yo solamente, sino que como Frente para la Victoria habíamos analizado por qué el gobierno se va a curar al exterior, a Cuba, y por qué no da ejemplo de curarse en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la gente de escasos recursos? Esa gente que no puede salir a Cuba o a Venezuela o a Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces no existe una salud garantizada para el ciudadano. Si recién se ha aprobado la ley del cáncer, y siendo buenos críticos, ¿qué es lo que podríamos aplaudir de esta ley, ¿no? Haciendo una oposición sana? Está tu pregunta bastante dirigida a ver lo positivo, y está bien, porque hay cosas positivas y negativas en todo, ¿no? En la vida, en el día a día. Entonces yo te podría decir que está bien que se preocupen por el cáncer y que hayan escuchado a los pacientes, pero hay que ser responsable. Yo te digo, como médico, el paciente te puede decir, yo necesito este tratamiento, sí, pero yo sé qué dosis, en qué momentos, cuál va primero, quimioterapia, radioterapia. Entonces, me parece que está bien hacer una ley, pero hay que hacer las leyes de forma responsable y no de forma, si quieres, electoral. Franz, ¿qué aplaudirías de esta ley tú, si es que hay algo que rescatar? Obviamente tiene sus ventajas y desventajas. La más importante es ventajas. La más importante es que el cáncer, la atención del cáncer sea gratuita. Entonces, por otro lado, aquí tiene que existir una planificación con los médicos. No los podemos imponer a los médicos sin saber de área, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son los de área? Tiene que ver ahí la participación de los médicos con el Ministerio de Salud. Entonces, una planificación buena, adecuada, de acuerdo a las demandas y necesidades que el pueblo lo tiene. Así es, Cecilia. Vámonos al otro lado. ¿Qué es lo más reprochable de esta ley? Que no se haya tomado en cuenta a los médicos. Te digo porque, como decía Franz, está bien que sea gratis, pero, o sea, no es que alguien lo paga, ¿no? Solo que no lo va a pagar el paciente, se está diciendo que lo va a pagar el Estado. Pero el Estado no sabe cómo lo va a pagar, porque no sabe qué medicamentos va a utilizar o qué tratamiento. Entonces me parece que el error garrafal ha sido no tomar en cuenta a los oncólogos, porque ellos saben, por ejemplo, el cáncer más frecuente en Bolivia es el cáncer de cuello uterino. Entonces ellos saben en qué etapa se aplica quimio, en qué etapa se aplica radioterapia, y eso va relacionado a cuánto cuesta y a cuántos especialistas se necesita. Entonces creo que es reprochable que no se haya tomado en cuenta a los especialistas cancerólogos, ¿no? que hay diferentes áreas. Me parece importante. ¿Qué es lo que reprocharías más de esta ley? Victoria, nosotros reprochamos bastante. Debería de haber aplicado esta ley mucho más antes y no utilizar como estrategia de campaña justamente cuando llegan las elecciones, ¿no? Tu observación es el tiempo. Es el tiempo, porque muy tarde podríamos decir. Perfecto. ¿Cuánto tiempo hay personas que están con cáncer, que estaban pidiendo limosna? Y la cáncer es una enfermedad prácticamente tremenda. Lo primero que el gobierno tiene que preocuparse son de las enfermedades más terribles que existen en el país. Así es, para cerrar este primer bloque. Bueno, para cerrar con el tema del cáncer, es importante recordar que en Bolivia mucha gente muere por patologías básicas, como por ejemplo las diarreas, las enfermedades respiratorias. En este sentido, ¿cuál es la propuesta de Comunidad Ciudadana, Cecilia, para resolver este problema? Igual, discúlpame que te corrija, pero puede ser porque somos de diferentes áreas. Ha habido una transición epidemiológica. Hoy en día mueren menos personas por diarrea y infecciones respiratorias, pero mueren muchas personas por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, y bueno, ha habido una transición epidemiológica. Ahora,
Comunidad Ciudadana tiene una propuesta de prevención de todas las enfermedades y detección oportuna de las mismas desde la pequeña infancia hasta la tercera edad. Entonces, en nuestra propuesta de prevención está el tema de, por ejemplo, centros infantiles, donde no solamente se haga la estimulación de la psicomotricidad y crecimiento, y además un lugar donde una mamá que trabaja, un papá que trabaja no pueda quedarse cuidando al hijo y tengan que verlo ahí personas responsables y capacitadas, sino que dentro de esos centros también se vaya controlando el tema de cumplimiento de vacunas, el tema de detección temprana, por ejemplo, de desnutrición al controlar peso-talla. También tenemos dentro de nuestra propuesta los centros nutricionales. ¿Por qué? Porque ¿sabías que 4 de cada 10 personas son obesas en Bolivia? Y si son 4 de cada 10 personas obesas, significa que hay alto riesgo cardiovascular, por lo tanto pueden tener presión alta, infartos. Para prevenir eso, vamos a tener un centro nutricional donde se aconseje la mejor dieta dependiendo de la edad y digamos, si es que hubiera una enfermedad de base, guiarla para que no se complique. Entonces, tenemos esto de prevención, también tenemos políticas muy serias en relación al agua limpia y al aire limpio, ¿no? Porque eso te predispone a enfermedades diarreicas, en el caso del agua, y también a enfermedades crónicas y graves como el cáncer. Así es, sin duda es importante el tema de la prevención. En este sentido, Franz, ¿cuáles son las propuestas? Hablando específicamente de la prevención en salud. Nosotros vamos a implementar un requisito en tema de salud, porque el ciudadano va a acceder de manera gratuita 2 veces al año, uno al inicio del año y el otro a medio año, para que se haga controlar si está con alguna enfermedad, si tiene algunas dificultades, todo aquello. Y en el segundo plano está el tema de higiene. Hay que socializar a la gente, hay que concientizar de manera continua, no solamente en los barrios, sino que se debe concientizar en las universidades, en los institutos, colegios, a todo nivel. Entonces, si nosotros nos cuidamos, tendríamos una salud más tranquila, más loable, cosa que no podamos estar arriesgándonos a enfermarnos. Pero por otro lado, para que la ciudadanía no se pueda enfermar, es lo más fundamental la alimentación. Entonces hay que también socializar desde las escuelas, colegios, zonas, barrios. Entonces así podríamos tener una salud estable, pero ¿quién se encarga? Ministerio de Salud. Y bueno, hay temas polémicos, hay temas controversiales que muchas veces no nos gusta tocar. Uno de ellos es el aborto en Bolivia. Un tema que no es prioridad de salud pública, pero que ha sido muy promocionado por ONGs, por transnacionales. En este sentido, usted, Cecilia, ¿está a favor o en contra del aborto y por qué? Yo creo que tenemos que basarnos en lo que dice la ley. Entonces, la ley está establecida en qué casos se pueden realizar abortos, ¿no? En el caso de violaciones, en menores de edad que han sufrido violaciones, eso está descrito en la ley. Ahora, el hecho de que uno esté a favor o en contra tiene diferentes polos, ¿no? Diferentes polos éticos, polos, si quieres, de creencias. Entonces, como comunidad ciudadana, primero respetamos lo que está en la ley, y en relación a lo que está fuera de la ley y podría ser un pendiente, este pendiente se lo tiene que discutir cuando seamos gobierno con las diferentes posiciones que existen en la población. Entonces, no podría decir esto es lo que se va a hacer, porque se tiene que escuchar a los diferentes grupos y según las creencias que se tengan, según los justificativos que pueden haber de diferente índole. Y por eso yo te respondo de que el aborto, el tema del aborto tiene una parte ya legalizada, y la no legalizada sería un pendiente a tratar cuando ya uno sea gobierno. Y sabemos que es un tema largo, porque en este programa hemos tenido como unos 5 debates y da mucho para hablar de este tema del aborto, ¿no? Así es. Usted, Franz, ¿cuál es su criterio? ¿A favor, en contra y por qué? Primero quisiera decirle aquí a la compañera que las leyes se modifican. Por supuesto, Entonces, se modifican, pero... ahora es mi turno, ¿no? Siga, yo luego le replico. Claro que sí, entonces se modifican. Lo único que las leyes tienen que ir conforme a la ley madre, que es la Constitución Política del Estado. Todos debemos de respetar la Constitución, con excepción, el único que no respeta es nuestro gobierno, lo sabe la población, ¿no? Entonces, pero aquí tiene que decidir la mayoría. No podemos ser dictadores al igual que el actual gobierno. ¿Estamos en contra o no?
sino que se debe consultar a la mayoría. ¿Qué dice la mayoría de los ciudadanos? Por lo menos mínimamente tenemos que darnos ese gustito de trabajar técnicamente, realizar una encuesta. ¿Qué dicen las damas de tercera edad que tienen más experiencia? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dicen personas de mediana clase, de baja clase? Entonces, si hacemos un trabajo técnico, tenemos que adecuarnos de acuerdo a lo que quiere la mayoría de los ciudadanos. No es como dice el actual gobierno, hay que meterlo nomás. Si nosotros llegamos al gobierno como Frente para la Victoria, vamos a hacer un trabajo técnico, un trabajo de manera científica realizada, para que esté conforme la ciudadanía. En este caso, Franz dice qué dice la mayoría de los ciudadanos, y muchas veces en las discusiones que han tenido en esta mesa, para hablar del aborto, ¿el hombre debería tener palabra o más que todo debería ser una decisión de las mujeres, Claudia? Cecilia. Bueno, primero decirle, antes de contestarte, que sí se pueden modificar las leyes, ¿no? Sí, pero sí. Nosotros no podemos vivir modificando las leyes según a favor de quién. El 2009 se ha modificado la Constitución. ¿Para qué está haciendo el Parlamento? Para que se cumplan las leyes. ¿Para legislar? Por supuesto, legislar, fiscalizar y representar a la circunscripción 7 que correspondería a mi circunscripción. Entonces vas a gestionar a que las leyes se cumplan, ¿no? Por supuesto. Ahora, si es necesario, porque eso pasa en el Parlamento, si uno propone una ley y quiere cambiar algo, hay un Parlamento que va a decidir, etcétera, pero para eso necesitamos también escuchar múltiples voces. Entonces creo que eso es lo que decía estamos yo. a favor. Tú estás diciendo, probablemente estás pensando en un referéndum, es válido, es legal. También nosotros estamos pensando en el tema de escuchar todas las voces y ver qué dicen. Ahora, esto que tú dices, que tú me estabas explicando, preguntando de quién decide, hombre o mujer. También ¿Tiene derecho a hablar del aborto el hombre o es exclusivamente algo de la mujer? Aquí también hay diferentes visiones. ¿Por qué? Porque unas personas dicen, es mi cuerpo, yo decido y la mujer solamente puede opinar. Otro grupo de personas dice, no, el niño está, o sea, se hace un niño gracias a un hombre y una mujer, entonces también tendría voz el hombre. Diferentes voces son las que existen y yo no podría decirte cuál es la más fuerte o cuál predomina, porque esto también se relaciona a escuchar y decidir quién va a decidir, ¿me entiendes? Sí. Entonces, es un tema, como tú decías, controversial, nos podría llevar todo el programa y hasta tal vez ustedes han hecho varios programas en relación. Entonces, creo que es un tema controversial que se tiene que plantear una vez estemos en gobierno. Franz, el tema de la palabra del hombre cuando se habla de aborto. Hay que ver las ventajas y desventajas. ¿Quién tiene más desventajas? Las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, tiene un poco de pocas desventajas el hombre, a pesar que le pidan pensión, si no tiene plata también está fregado. Entonces, pero lo más importante es la complementariedad, los dos deben de opinar, porque existen las leyes, porque no puedes embarazar y después levantar la mano e irte, sino que conforme a la legalidad, conforme a las instancias legales, las dos deben tener palabra, mujer y varón. Así es. Y cuando hablamos de salud, hablamos de recursos financieros, de infraestructura, de equipamiento. Y bueno, quisiéramos saber cuáles son las propuestas de Comunidad Ciudadana en relación a la infraestructura. ¿Cuántos hospitales se piensa construir en todo el país? Bueno, pensamos construir por lo menos 4 hospitales. Tenemos inclusive la propuesta de hacer una ley de prioridad de infraestructura y equipamiento de hospitales que han sido hasta el momento promesas y no vemos, y nosotros queremos terminar los hospitales que se han prometido. Porque hacer hospitales no es malo, pero el tema es hacerlos y no solo prometerlos en propaganda. ¿Y de dónde saldrá la plata? Sería la pregunta. Bueno, del despilfarro absurdo que existe en estos últimos 13 años, donde ha habido despilfarro con propaganda, se gasta mucho dinero. El 2011 se ha creado un Ministerio de Comunicación que antes no existía, y este Ministerio de Comunicación tiene un gran presupuesto, y en vez de que eso vaya a salud, está yendo a propaganda de campaña, que lo disfrazan de gubernamental, de gestión, pero al final es campaña 2019 por las elecciones de octubre. Entonces, vamos a tener el fondo correspondiente a lo que se está despilfarrando. Además de aumentar el PIB, somos una de las regiones que tiene designación en presupuesto más baja
en relación al PIB, porque para estos últimos 13 años nunca ha sido prioridad la salud. Ahora se acordaron, como decía Franz, porque es un año electoral. Para Comunidad Ciudadana la salud es prioridad y desde el primer día de gobierno se van a hacer cosas por salud. Infraestructura en salud, Franz. ¿Cuántos hospitales se piensa construir para Bolivia? Hay que duplicar los hospitales. Dirán de dónde van a sacar los recursos financieros. Es el único partido político a la cabeza de nuestro candidato más joven, Israel Rodríguez. Hemos planteado agroindustria, que va a generar otro tipo de ingresos económicos para el Estado. Entonces vamos a duplicar, pero no solamente es suficiente construir hospitales. Si este hospital no cuenta con especialistas, no cuenta con equipamiento, de nada sirve. Sería un monumento más como lo está haciendo el actual gobierno. Entonces nosotros vamos a duplicar el presupuesto, vamos a construir más hospitales, pero siempre y cuando en coordinación con los médicos de diferentes áreas que sean los mejores especialistas. Ahora, a nivel mundial, parecería que como bolivianos, en cualquier área estamos queriendo inventar el agua hervida. Y no es así. Y la verdad no es así. No sé, Cecilia, Franz, ¿de qué países podríamos tomar ejemplo en cuanto se refiere a la salud y a seguros que sean para todos los ciudadanos de un país, Cecilia? Yo creo que nosotros tenemos que ver nuestra realidad y no ser, digamos, la copia de un país. Por ejemplo, Vamos a acomodar a la realidad de un país. Exacto, porque estos últimos tiempos se ha implantado el modelo cubano, que para Cuba puede funcionar, pero yo creo que para nuestro país no va a funcionar porque no somos Cuba, somos Bolivia. Y tenemos nuestras características epidemiológicas, nuestras enfermedades, tenemos nuestras características biológicas, antropológicas, entonces no podemos copiar. O sea, hacer una réplica de determinados modelos en nuestro país. Sí existen parámetros que nos da la Organización Mundial de la Salud para nosotros tomar parámetros y decir qué cosas van a hacer de que nuestra salud mejore. ¿Qué parámetros? Por ejemplo, ¿cuántos médicos se necesitan por cantidad de pacientes? Por ejemplo, les digo que tenemos 0,5 médicos para 1000 pacientes en Bolivia. Este es un dato que lo estudió la plataforma de información sobre la salud, es una plataforma internacional en Latinoamérica, que nos dice que tenemos 0,5 médicos para 1000 habitantes. ¿Y cuánto tendríamos que tener? 3 mínimamente por 1000 habitantes. Entonces eso no es que lo usa Cuba o lo usa Chile o lo usa Estados Unidos, es algo que se ha estudiado y la Organización Mundial de la Salud lo sugiere. Entonces, bajo guías de la Organización Mundial de la Salud y de estudios serios, se va a determinar, por ejemplo, cuántos especialistas se necesita, en qué áreas, ¿no? Dependiendo de nuestra transición epidemiológica, dependiendo de nuestra realidad. De un proyecto dedicado para la realidad boliviana. Para la realidad boliviana con determinados índices Franz, internacionales. Hay algo que no comparto, dice que no hay que copiar, hay que hacer una comparación. ¿En qué estamos fallando nosotros? ¿Cómo es en ese país la salud? ¿Cuál es el sistema que aplican? ¿Cómo es el seguro de salud universal en esos países del mejor del ranking? Entonces yo creo que acá estoy viendo que la solución había sido frente para la victoria. Eso significa que no somos alternativas nosotros. Si nosotros llegamos, sí va a haber un seguro de salud muy buena y garantizado para todos los ciudadanos, porque se tiene que hacer el análisis, por ejemplo, de Taiwán. ¿Cuál es el sistema de salud que aplican? ¿De dónde viene el ingreso económico? Por ejemplo, Singapur, cada familia tiene su monto económico para el tema de salud asignado. Entonces, en Bolivia, ¿cuánto es por persona? $200 algo por ahí, que va por persona. Pero acá cerquita, en Argentina, arriba de $1000 para cada ciudadano. ¿Cuál es la diferencia con Bolivia con otros países? Por eso digo que hay que hacer una comparación. No hay que copiarla. Por el contrario, nosotros debemos tener una mejor salud para todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Continuamos ahora y queremos dar la bienvenida a una invitada que se incorpora al panel. Ella es Bárbara Calderón, candidata a diputada plurinominal, suplente por el Movimiento al Socialismo. Bárbara, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí dispuestos a escuchar, a presentar también las propuestas que tenemos como partido político y agradecida por todo, por la invitación y a los ciudadanos un saludo.
Muy bien, continuamos hablando de algo que ya lo habíamos anunciado, la Caja Nacional de Salud, una institución altamente cuestionada. Creo que todos conocemos cuál es la situación de la Caja Nacional de Salud en Bolivia, el paracetamol como receta para todas las enfermedades. Bueno, queremos saber cuáles son las posiciones, esta vez comenzamos con Franz, para transformar la Caja Nacional de Salud. Aquí estoy, más bien por primera vez la pregunta que se va, porque estábamos dando por el otro lado. 30, 40 segundos, Franz, por favor. Entonces, mira, lo que se está viendo, lo que la ciudadanía está observando, cómo está funcionando la Caja Nacional de Salud. Entonces, se puede observar que sí, no podemos justificar, porque no tenemos pruebas, ¿no? Que sí existe un tema de influencia económica, como naturalmente dicho, la corrupción. Entonces, acá hay un problema. No hay un buen salario para quienes trabajan ahí. Mientras hay un buen sueldo, no habría problemas de por qué corromperse. Entonces nosotros vamos a trabajar en coordinación, quienes trabajan en la Caja Nacional de Salud con sus representantes, para que podamos mejorar este tema de Caja Nacional de Salud y que sea una Caja Nacional de Salud de acuerdo a las demandas y necesidades que el pueblo boliviano lo quiere, porque caso contrario, si nos estamos saliendo de sus necesidades del pueblo, estaríamos mal. Pero lo fundamental es trabajar con ellos. Ellos saben de área, zapatero a su zapato, como se dice. Entonces nosotros hemos dicho en consenso con los mejores de la Caja Nacional de Salud. Muy bien. Cecilia, ¿cuál es la propuesta de Comunidad Ciudadana para transformar la Caja Nacional de Salud? Primero que tiene que quedar claro para la ciudadanía que Comunidad Ciudadana va a respetar los 3 sistemas que existen en Bolivia: el sistema público, el sistema privado y el sistema de la seguridad social. Cada sistema debe ser respetado dentro de su normativa y dentro de la gente que trabaja ahí. Por otro lado, Comunidad Ciudadana da un alto valor a los méritos. Y una persona que maneja una institución tan importante tendría que ser alguien que cumple méritos técnicos para poder dirigirla. Hoy en día las decisiones las toma un minero. Yo no tengo nada en contra de los mineros, pero es como si yo como médico decidiera sobre actos que se hacen en las minas. Yo creo que puedo cometer muchos errores porque no es mi área. Entonces, para empezar, se debe respetar cada área, no mezclar. Y por otro lado, tomar en cuenta los méritos, valorar a los profesionales. Bolivia, la Caja Nacional y también el sistema público tiene grandes profesionales, excelentes médicos, los cuales no son valorados porque no se los institucionaliza ni en la Caja ni en el sistema público, y esto ha perjudicado el desenvolvimiento. Por otro lado, se están haciendo inversiones sin un adecuado respaldo técnico, y Comunidad Ciudadana no va a hacer eso, va a tener el respaldo técnico, va a tener a la gente que merece el puesto gracias a sus méritos, a sus estudios. Esa es la propuesta de Comunidad Ciudadana. Bárbara, la propuesta del MAS para transformar la Caja Nacional de Salud. Consideramos que el problema de la corrupción es un problema societal que existe en todas las sociedades. Sin embargo, yo creo que se tiene que ver políticas de acción. Podría ser como seminarios, darse a los mismos, capacitar a las mismas personas de la Caja Nacional de Salud para que puedan tener menor grado de corrupción, yo creo. En este caso creemos también que el gobierno ha sido el principal en luchar contra la corrupción. Eso siempre, como nunca antes, se ha sancionado a exministros, se ve varias personas procesadas del partido. Entonces creo que la Caja Nacional de Salud es un problema que se tiene que solucionar dentro de la Caja Nacional de Salud, haciendo capacitación para los que están dentro de la Caja Nacional de Salud. Les voy a pedir 30 segundos a cada uno, por favor, para hablar de lo que le interesa realmente al ciudadano de a pie. Bárbara, comenzamos contigo. ¿Cómo podemos trabajar en el tema de la atención persona a persona con los ciudadanos y los médicos? Y si los médicos deberían y cómo ser sancionados de manera objetiva. Bueno, yo creo que en cada profesión tenemos un lado ético. Yo, por ejemplo, soy egresada de Derecho, entonces un saludo realmente a los que han estudiado medicina porque están dedicados a una causa muy noble, pero sí se ve a veces el caso de que hay algunos maltratos a la gente. Sin embargo, yo creo que eso se tiene que hacer un estudio para poder también emitir algunas sanciones a este tipo de médicos. Creo que parte de la educación este problema, creo que también se puede implementar algún tema en la currícula, ¿no?, de los médicos. Creo que no es algo que me compete tanto a mí. Creo que hay también compañeros médicos que están postulando así como que
decía, ¿no?, que somos un tejido social, el movimiento al socialismo. Entonces, hay médicos que también están postulando a diputados, que yo también creo que están partiendo de este lado, pero yo considero que se tiene que hacer una profundización en la educación. Cecilia, el tema de la atención persona a persona y de las sanciones que tendrían que darse a malos profesionales. Bueno, nosotros vamos a priorizar el tema de la accesibilidad a la salud. Por eso es que tenemos el plan de salud digital, cosa de que cualquiera que tenga una aplicación entre y saque su ficha y no tenga que hacer esas filas terribles. 1. 2. Se debe controlar todo, no solo el médico como tú mencionas, sino si le dan las herramientas, si se cumplen las normativas. Entonces, todo eso, ¿quién lo va a controlar? La Superintendencia de Salud, que es otra de nuestras propuestas. Y por otro lado, el tema de sanciones. En todas las profesiones hay buenos y malos. Entonces, nosotros proponemos, en realidad esto ya está en la ley, pero no lo están cumpliendo y lo vamos a promover, es la formación del Instituto de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué pasa? Si hay un problema de mala praxis, entonces expertos, peritos van a determinar si ha habido o no error. Cecilia. Franz, 30 segundos, por favor. Mira, hay que ver mucho. Obviamente hay buenos y malos, tienen sus pros y contras. Entonces, en todo caso, tiene que ver si sanciones para aquellas personas que sean antiéticos, ¿no? Entonces, para las personas hay que también premiarlos a esas personas que no se corrompen. Y por otro lado, sí es muy fundamental que no existan las filas burocráticas en todos los hospitales, ya sean centros, hay que digitalizar con un solo toque de un dedo, tiene que ya acceder a su ficha. Entonces, gracias, Franz. Lamentablemente el tiempo vuela hasta el día miércoles. Esther, nos vemos el día miércoles. Franz, muchas gracias. Cecilia, Bárbara, muchas gracias. Esperemos tenerlos en otra oportunidad. El día...
Chao.